Hola, bienvenidos a este video de la oficina de sistemas. Bueno, en este video te voy a hablar de NAT dinámico. ¿Por qué te voy a hablar de esto? Porque es muy importante que lo sepas para tu próxima entrevista de trabajo o cuando tengas que hacer una configuración para que una de tus máquinas salga hacia internet. Entonces, por lo general en las entrevistas de trabajo te preguntan, bueno, explícame cómo una máquina navega hacia internet. Entonces, pues ya habíamos hablado que una máquina necesita direccionamiento IP, necesita un gateway, que por lo general es el router. Por ejemplo, si tú tienes un router en tu casa, probablemente ese sea el gateway de tu red. Y bueno, en este gateway se lleva a cabo un proceso que se llama NAT o Network Address Translation o traslación de dirección de red. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una máquina sale de su red LAN, necesita una IP, digamos, del pública podría ser, o del pool del ISP o el proveedor de servicio para navegar en esa red. Es decir, la IP de tu casa no necesariamente, o de las máquinas que tienes en tu casa, no necesariamente, digamos, es visible al resto de la red. ¿Por qué se hace esto? Bueno, por ejemplo, en redes de hogar, muchas casas tienen exactamente el mismo direccionamiento y cambia, digamos, la red que el proveedor usa hacia su, digamos, hacia su red de backbone o su red interna. Y asimismo, la red de tu empresa, digamos, tú en tu empresa tienes un rango de direcciones privadas y cuando navegas a internet tienes direcciones públicas. Entonces acá en el escenario que les voy a mostrar exactamente lo mismo. Tenemos una red 10.10.15.0/24, tenemos un router que tiene una patica en la red 10.10.15.0/24, que es la .1, que funciona como default gateway de la red. Si te viste el video de direccionamiento IP, pues entenderás de qué te estoy hablando. Y tiene otra patica en la red pública, digamos, que es la del proveedor de servicio, digamos, es la red donde va a tener acceso a internet. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa red, en este caso la 192.168.68.0/22, esa red, digamos, sería la red del ISP. Entonces, las IPs de la red 10.10.15.0/24 no son visibles allí. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo trato de navegar con esta máquina hacia internet, hacerle un ping a Google, entonces ahí no tengo acceso. Entonces, ¿qué pasa en ese caso puntual? Te lo voy a mostrar porque es muy importante que veas esto. Vamos a abrir acá la captura de paquetes. Voy a abrir acá la máquina Windows. Vamos a hacer la captura de paquetes cuando ese tráfico trata de dejar la red. Voy a filtrar por ICMP. Bueno, aquí tenemos todavía corriendo el ICMP. Entonces, ¿qué pasa? Este tráfico está tratando de salir del router, pero pues no llega hacia internet. ¿Por qué? Porque en esa red, digamos, de ISP, ese tráfico no es visible. Ahora, si vamos al router, le damos Show IP Interface Brief, verás que el router tiene una IP en esa red. Entonces, cuando el router trata de dar un ping a la 888, obviamente puede salir a 6. Si yo le doy acá Show IP Route, verás que el default gateway para esa red desde el punto de vista del router es la 192.168.68.1. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo le doy un ping, vamos a ver las interfaces. Yo le doy un ping a este IP con source 10.10.15.1. Ese tráfico no sale, esa red no se conoce, digamos, en ese backbone. Entonces no puedo, digamos, hacer el ping. Pero si lo hago con source 192.168.54, entonces ahí el tráfico sale. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros necesitamos que todos los usuarios de la red 10.10.15.0/24 salgan hacia internet. Es decir, necesitamos que todos reusen esta IP. Entonces, esto va a aplicar, digamos, un método, digamos que es el método tradicional, digamos, basado en dos dominios, uno el interno, otro el externo, y ya te explico en qué consiste. Y bueno, vamos a darle IP, vamos a darle salida a internet a todas las máquinas de la red 10.10.15.0/24 utilizando esta IP. Entonces, no te olvides acá de la captura de cuando intentamos hacerlo desde la 10.10.10.15.11, que es la de nuestra máquina Windows. Entonces, tenla ahí presente porque ahora vamos a ver la configuración. Entonces, a nivel del router, la configuración es muy sencilla. Primero, voy a configurar lo siguiente: una access list extendida, donde vamos a llamarla LAN y vamos a decirle cuál es el segmento de red interno que va a tener acceso a internet. Ojo que acá es la wildcard, es decir, el inverso de la máscara. Si es /24, sería 255.255.255.0.
el wildcard cambia el 255 o cambia los ceros por 1 y los 1 por 0. Entonces es la inversa. Y destination, bueno, acá sería, como es extendida, podemos poner el protocolo. En este caso vamos a poner todo el IP y any. Entonces, ese access list lo vamos a utilizar como parte del NAT. Entonces es muy sencillo acá. IP NAT inside, ¿cierto? Entonces veamos las opciones. Es decir, voy a natear lo que venga desde la lista de acceso que llamamos LAN, ¿cierto? Y vamos a utilizar la interfaz que habíamos dicho acá, que era la pública, la giga 01. ¿Y la ves? Entonces gigabit 01 quiere decir, ya te explico, y acá overload. Entonces quiere decir que todo el tráfico que venga en lo que esté en la lista de acceso, porque podrías tener varios segmentos ahí o varias máquinas que quieren reusar ese IP. Entonces todo lo que venga de este rango 10.10.15.0/24 lo voy a trasladar a la IP que está en la interfaz gigabit 01, que es básicamente la 192.168.68.54. Overload quiere decir que voy a reusar ese IP. Es un NAT de muchos a uno. También había otra opción que usar un pool, es decir, puedo declarar un pool también con una lista de acceso donde puedo decirle que además de esta tenga 2 o 3 IPs más. No es un NAT uno a uno y es solo de salida en este caso porque estamos hablando de la navegación. No estamos publicando servicios que van a ser accesibles de Internet, sino estamos hablando de la salida hacia Internet de la red 10.10.15.0/24. Este tipo de NAT dinámicos que, digamos, hacen reuso de una IP para salir hacia Internet, por lo general son solo para navegación. Si tú necesitas que una máquina de afuera entre y consuma o pueda acceder a un servidor interno, una máquina interna, necesitamos otro tipo de NAT que hablaremos después en otro video. Entonces, ahora el último paso, repasemos cuáles son las IPs de las interfaces. Show IP Interface Brief. Entonces, ahora vamos a decirle cuál es digamos, el dominio interno con el siguiente comando. Interface gigabit 00 sería IP NAT inside, ¿cierto? Quiere decir que ese sería el origen del tráfico que va a hacer match con esa ACL y luego va a aplicar la traslación al IP de la gigabit 01. Entonces acá sería IP NAT outside. Quiere decir que tenemos una entrada, tenemos una salida. Entonces eso debe estar especificado para que este NAT funcione. Entonces vamos a ver, digamos, vamos a repasar la configuración showroom. Vamos a darle acá, vamos a darle showroom. Oh, estoy un poco atareado con este teclado. Showroom section access de access list, vamos a verlo. Y showroom section, acá NAT. Entonces acá el resumen de la configuración, lo que esté en este access list LAN es el origen que viene desde adentro, ¿cierto? Esto está sobre la interfaz giga 00, vamos a darle showroom interfaz giga 00 para que sea más clarito. Y acá showroom giga 01 001. Entonces acá, todo lo que venga desde esta lista de acceso, todo lo que permite este rango 10.10.15.0/24, que es mi LAN, ¿cierto? Lo voy a natear o lo voy a trasladar a la IP de esta máquina. Quiere decir que todas las máquinas que estén en esa LAN van a salir a Internet reusando ese IP. Entonces vamos a ver, presten mucha atención acá al NAT. Vamos a hacer el pin de nuevo. ¿Listo? Si ves acá, empiezas a ver paquetes que van de la 192.168.68.54 hacia la 888. Ahora sí, tomo la máquina Kali Linux, que también está en esa red, y le hago, vamos a darle a IP address. Esta tiene la IP 10.10.15.254. Si yo le doy un ping, a ver, a 4444, mira que también se traslada y usa ese IP. Bueno, parece que ese no tiene respuesta, pero sí está haciendo la traslación. Vamos a intentar 422, listo.
si tiene respuesta. Entonces ambas están reusando esa IP. Si yo quiero ver las traslaciones, yo puedo utilizar el siguiente comando. Show IP NAT. A ver, aquí va a haber varios comandos. Está Statistics. Vamos a ver qué nos muestra. Entonces nos muestra total de traslaciones, si son dinámicos o son estáticos. Bueno, el pico, el número de traslaciones que se han hecho, cuáles son las interfaces externas, internas, tal como lo pusimos en la configuración. Y bueno, aquí, Inside Source, porque le habíamos dicho en la lista de acceso que era Inside Access List LAN Gigabit 01. Entonces todo lo que venga de la lista de acceso va a trasladarlo a la Gigabit 01. Vamos a darle Show IP NAT Translation también. Entonces aquí nos muestra las traslaciones. ¿Cuál es la global? ¿Verdad? ¿Cuál es la local? Aquí me está mostrando las traslaciones de esta máquina. Vamos a generar más tráfico que me muestre acá una nueva traslación de esta. Entonces 10, 10, 15, la local. ¿Hacia cuál va? Y bueno, no hay traslación del destino. Entonces pues digamos que la global interna, o sea, desde el punto de vista del router, es de la 192.168.68.54 es cuál es la que está utilizando para la traslación, cuál es la local que origina ese tráfico y en el mundo externo cuál sería la externa. No hay traslación en ese sentido, digamos que esta se mantiene, pero nos interesa esta parte que estábamos haciendo traslación, la primera parte. Entonces, bueno, hay otro método que es utilizando un comando diferente, que es basado más en routing que en los dominios inside, outside. También te lo voy a mostrar en un siguiente video. Pero bueno, quiero que tengas este concepto claro y que tengas en cuenta que este NAT dinámico es de muchos a uno o de muchos a un pool. Es solo de salida, solo para permitir acceso a internet. Tú no puedes, por ejemplo, desde internet tratar de acceder a alguna de estas dos máquinas utilizando este tipo de NAT. Esto aplica para muchos tipos de dispositivos de seguridad. En este caso lo estamos haciendo en un router, pero eso aplica para firewalls, para algunos balanceadores de enlace y demás dispositivos. Entonces, bueno, espero que hayas disfrutado este video, que te sea de utilidad y bueno, nos vemos en el próximo. Gracias por vernos.